Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el estado Bolívar. Hoy ha trascendido la información de la muerte de un niño que presentaba un cuadro por desnutrición. Presuntamente ha fallecido por un problema cardíaco. Se trata de un niño de 3 años que pesaba poco más de 10 kilos y tenía más de un mes recluido en el hospital de Guayparo, un niño de una comunidad indígena, Guarao, y estaba allí con su madre. Y bueno, ahora mismo están haciendo los trámites luego de que el niño ha fallecido, pero es un panorama que se repite en el estado Bolívar toda vez que fuentes médicas del hospital Dr. Raúl Leoni de Guayparo reportan más de 40 fallecimientos en lo que va de año. Por supuesto son cifras extraoficiales y ellos lo informan desde el anonimato porque las autoridades del hospital no ofrecen estos números al público. A nuestro lado está el diputado Américo de Gracia para que nos hable sobre este panorama en general de la desnutrición, porque además no es el primer caso y es una situación recurrente en el estado Bolívar. Sí, bueno, lamentablemente eso forma parte de la tragedia no solamente del estado Bolívar, sino prácticamente de todo el territorio nacional. En este momento, en el caso solamente en Guayparo, solamente en San Félix, se han registrado más de 40 niños que han fallecido por causa de desnutrición. La mayoría de ellos vienen de zonas de comunidades indígenas que viven prácticamente en los vertederos de basura de Ciudad Guayana y por supuesto de las zonas más empobrecidas del estado Bolívar y de Ciudad Guayana de manera específica. Esto forma parte de la tragedia que vive hoy Guayana junto con el paludismo, junto con la difteria, junto con el sarampión, la tuberculosis, que eran enfermedades prácticamente erradicadas del territorio, no solamente del estado Bolívar, sino del territorio nacional. Más de 220.000 casos de paludismo representan casi el 50% de lo que son los casos registrados por la Organización Panamericana de la Salud en materia de malaria y están registrados solo en el estado Bolívar. Eso nos da una idea de la inmensa gravedad del asunto que hoy vive el estado Bolívar, y eso se junta con el hambre, eso se junta con la desnutrición, eso se junta con el tema del sarampión y de la tuberculosis y de la difteria, que han reaparecido como brotes y no hay respuesta. Todo lo contrario, han invisibilizado el problema creyendo que invisibilizando el problema lo acaban, y resulta que invisibilizando lo que han hecho es profundizar la tragedia que viven los guayaneses. Ahora, diputado, ¿son muertes que estarían directamente relacionadas a la crisis económica por la que actualmente atraviesan los venezolanos? Lamentablemente, o sea, si no hay comida, no hay abastecimiento, no hay suficiente, los venezolanos y los guayaneses de modo especial los trabajadores se han desalarizado, no tienen forma ni manera de acceder a los recursos o a las fuentes alimentarias de primer orden, hurgando en la basura. Tienen que traer como consecuencia este tipo de tragedias que hoy lamentablemente vivimos. Y gracias a algunas organizaciones religiosas que están haciendo caridad pública, entregando algún tipo de comida, de logística, es como han podido paliar alguna situación. Pero esa no es la solución a un tema tan complejo que requiere de tratamiento urgente, dada la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano, y Guayana es un espejo, es una vitrina, es una realidad palpable de toda esta tragedia. De estos días se estaban haciendo unos planes oficiales de ataque contra el paludismo, planes intensivos. ¿Ha tenido usted la oportunidad de observar la ejecución de estos planes? ¿Ha visitado lugares donde efectivamente haya llegado el tratamiento, Mira, hayan abatizado? La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, entregó 1.100.000 dosis de tratamientos contra el paludismo. Lamentablemente, el gobierno, al invisibilizarla, el régimen a través de todos sus mecanismos, invisibilizar el problema, por supuesto lo que hace es complicar mucho más el panorama. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es
abrir la información para poderle dar el tratamiento adecuado. Debemos señalar que en Venezuela nació el plan antimalárico más exitoso del mundo y aquí se logró erradicar la malaria y lamentablemente hoy estamos viviendo la situación que estamos viviendo gracias al ocultismo del régimen o del gobierno sobre los temas que afectan a los venezolanos. ¿Qué información maneja usted oficialmente también con respecto a la desnutrición? La desnutrición es un problema que está afectando a todos los venezolanos, producto también de la crisis económica que viven los venezolanos. Pero fíjate, hay otro detalle importante en torno a la malaria. 413 comunidades indígenas que hay en el estado Bolívar, más de 230 están afectadas por malaria y solamente en relación al registro al que tú hacías mención, solamente 7 comunidades indígenas han recibido hasta ahora el tratamiento y lo están haciendo a través de cuerpos de seguridad del Estado y no a través de organizaciones de la salud. Por eso, abrir un canal de entendimiento con otros países nos va a permitir resolver el problema de fondo en materia de salud. A eso iba precisamente, el tema de la nutrición, que si se aceptaría esta situación humanitaria y se terminara de abrir ese canal de una vez, ¿cree que también pudiera aportarse soluciones a este tema, ¿no? Es posible si el gobierno acepta la cooperación, pero no para que cuando llegue la medicina o llegue la comida ellos los conviertan en CLAP. Esa no es la solución al tema. O sea, partidizar la ayuda que le pueda dar el resto de los países del mundo a Venezuela no es una solución. Tiene que ser supervisada y controlada también por organizaciones internacionales como el caso de la ONU, como el caso de la OEA, organismos internacionales, Cáritas, que han estado entrenados y organizados para atender este tipo de crisis, que no saben cómo explicar el gobierno una crisis como la que estamos viviendo después de vivir más de 14 años en boom petrolero y desemboquemos en la situación de emergencia humanitaria que hoy lamentablemente vivimos. Hoy se inicia el diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Ante esta situación que usted nos está dibujando, ¿no debería ser urgente, no debería ser una emergencia que el primer punto sea el de la ayuda humanitaria? Por supuesto, y eso está en la agenda. El asunto está en que si el gobierno tuviera sentido común, eso no se debate, eso no se discutiría. O sea, sencillamente sería el propio gobierno quien develaría el asunto y llamaría llamaría a la ayuda al resto de los países a atendernos, a cuenta de que el gobierno pone eso en la mesa de discusión para ser debatido cuando se supone que ellos deberían de ser los primeros interesados en recibir la ayuda económica. Esto ocurre solamente porque la situación no ha permitido que nosotros podamos atender la emergencia que hoy lamentablemente vive Venezuela y tengamos que recurrir a organismos internacionales para poder atender la emergencia después que se robaron todo el erario público a nivel nacional. Bien, parte de las declaraciones del diputado Américo de Gracia hablando sobre la situación de salud que se registra en el estado Bolívar, tomando como punto de partida el lamentable fallecimiento de un niño que presentaba un cuadro de desnutrición y que estaba hospitalizado desde hace ya varios días en el hospital Dr. Raúl León y Otero de Guayparo. Nosotros con esta información despedimos el contacto desde Bolívar, BPI TV, Carlos Zuniaga.